Ahora bien, sería sabio que viéramos primero, vamos a ver un poquito de lo que se llama la defensa del Evangelio. En la defensa del Evangelio hay una rama del estudio cristiano que es para la defensa del Evangelio, ¿ya? Para destruir argumentos, ¿ya? Y vamos a ver primeramente el Evangelio completo, y el Evangelio completo está a partir desde el versículo 3. Dice: porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí. Quisiéramos rescatar algo más importante, que el apóstol Pablo no recibió el Evangelio como lo recibimos nosotros. Nosotros lo recibimos de la Escritura o por otra persona que nos predicó el Evangelio. El apóstol Pablo ha sido uno de los pocos hombres que ha podido decir: este Evangelio yo lo recibí de Dios. Dios mismo le entregó y le reveló el Evangelio al apóstol Pablo. También se lo entregó a los apóstoles. Pero el apóstol Pablo puede decir aquí escribiendo: yo como apóstol de Jesucristo, yo vi al Señor, se me apareció a mí, y Él me entregó personalmente el Evangelio. Y esto que yo les entrego no es algo humano, sino que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es una palabra poderosa de un hecho que ocurrió fuera de nosotros, en otro tiempo, que ese hecho de que el Hijo de Dios, el Cristo, haya muerto en la cruz por nuestros pecados, haya sido sepultado y haya resucitado para nuestra justificación, eso es un hecho poderoso. Y esa es la única razón por que una persona puede ser salva. No hay otra. Es que yo lo siento, no importa que lo sientas. Es que yo sé que soy pecador, no importa que tú sepas que eres pecador. Pero si no hubiese ocurrido ese hecho puntual en la historia de la humanidad, nadie podría ser salvo. Otros dicen: bueno, es que yo lo entiendo muy bien ahora, no sacamos nada para entenderlo. Lo importante es lo que Él hizo en la cruz. Oh, que yo tengo mucha fe. La fe no salva a nadie. El que salva es Jesucristo, que murió en la cruz. Y la fe solamente es un medio por el cual nosotros nos apropiamos de un hecho histórico, y Cristo entregó su vida por nuestros pecados. Y entonces, leo nuevamente, dice: porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí. Y aquí dice que Cristo murió por nuestros pecados. Hay que rescatar algo muy importante. Muchas veces se dice que si nosotros no predicamos la muerte, sepultura y resurrección, no estamos predicando el Evangelio. Bueno, en cierta medida tiene cierto sentido, de acuerdo a lo que dice acá. Pero hay que subrayar, ¿ya?, lo primero: Cristo. La palabra Cristo se refiere al Mesías, se refiere al ungido de Dios, se refiere al Hijo de Dios, de su misma imagen y sustancia, que vendría a este mundo y va a establecer un reino eterno, para siempre jamás, donde reinará la justicia. Y ese Cristo es una persona especial. Y el Señor Jesucristo es más grande que el Evangelio. Por lo tanto, yo puedo creer en Cristo y soy salvo. ¿Qué haré? Dice: ¿qué haré para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si yo creo en la persona de Cristo, indudablemente Él me va a revelar lo que Él hizo por mí. Y yo voy a creer firmemente que Él murió por mí. Y firmemente, sin dudar, voy a creer que Él resucitó de los muertos y que vive para siempre. Y voy a experimentar diariamente la vida de Cristo en mí, cuando yo eche mano de ella. Ahora,
algunas veces separar la cruz de Cristo, su muerte y su resurrección de la persona de Cristo. Eso es imposible. Lo que nosotros hacemos es que nosotros predicamos a Cristo. Y por supuesto, como decía un gran predicador, predicar a Cristo sin su cruz es como Judas le vendió con un beso. Tenemos que proclamar lo que él hizo. Pero cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo recibo a Cristo, yo creo en Cristo, y la vida de Cristo me es traspasada a mí, y la revelación de Cristo es pasada a mi vida. Todos los santos que murieron en el Antiguo Testamento, muchos de ellos quizás no entendieron muy bien este tema. Quizás muchos lo tenían en figuras. Sin embargo, fueron salvos porque creyeron en el Señor, recibieron a Cristo y Cristo actuó su sacrificio en él. Por lo tanto, Él nos habla de la importancia de Cristo. ¿Qué predicamos nosotros? Prediquemos siempre a la persona de Jesucristo. Indudablemente que Jesucristo es inseparable de su muerte y de su resurrección. Por lo tanto, estos hechos que Él hizo dan a la salvación a los seres humanos. Cristo murió por nuestros pecados. Y aquí tenemos la primera prueba que no se puede refutar, es imposible refutarla. Ninguna persona inteligente, ninguna persona que tenga un poquito de entendimiento puede decir que esto no es verdad. Dice que Cristo murió conforme a las Escrituras. Y se subraya que Cristo resucitó también conforme a las Escrituras. ¿Qué significa esto? Que constituye una prueba que no se puede refutar. Bueno, muy sencillo. Nos habla que la Biblia es un libro único. No hay otro escrito bajo el cielo como la Biblia. Porque su autor intelectual, que se reveló por medio de profetas, es omnisciente y solo Dios sabe todas las cosas. Si nosotros le preguntáramos al Señor Jesucristo, Señor, ¿qué tú estás haciendo para hablarle en un lenguaje humano que entendemos? Porque en la eternidad no existe el tiempo. Pero si le dijéramos, Señor, ¿qué estaba haciendo el Padre hace 780.000 millones de billones de años? Y el Señor Jesucristo, sin turbarse, me diría, por la mañanita o por la tarde. O si tú quieres, te digo lo que empezó a mediodía. Como dicen hoy día, Él no se equivoca. Él es seco. La profecía es milimétrica. Y tenemos la prueba de muchas profecías. Decenas y decenas y decenas de profecías que se han cumplido exactamente y ninguna de ellas se ha dejado de cumplir. Ahora yo les pregunto, ¿quién puede refutar este argumento? ¿Alguien puede decir, no, que esto es mentira? Bueno, dentro de las cosas que Dios se preocupó de anunciarlas con anticipación, se preocupó de anunciar la muerte y se preocupó de anunciar de antemano la resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, las pruebas están en todos los lugares donde están los originales de la Biblia, y si no, las pruebas más antiguas, autentificadas por todos absolutamente, en eso nadie tiene divergencia, ¿ya?, de los originales bíblicos. Hay algunas copias originales incluso que se conservan, y las otras se conservan los manuscritos súper antiguos, y se ha corroborado esta escritura a través de generaciones que se ha copiado, se ha copiado, se ha copiado, y no se han alterado estas copias. Esta es la prueba escritural. ¿Qué dijo Dios acerca de la muerte y la resurrección de Cristo? Vamos a examinar un poquito de esto, y les invito a que nos traslademos a 3.000 años atrás, más o menos unos 3.000 años.
hace más o menos 3000 años, un profeta que se llamaba David, un hombre histórico que está en la historia del pueblo de Israel, un hombre que existió, que vivió, que murió, se conoce su genealogía, se conocen sus descendientes, se conoce el lugar donde vivió y no hay nada oculto en cuanto a él. Este David escribió muchos salmos, se cree que escribió como cerca de 80 salmos, casi la mitad del libro o más, porque muchos de los salmos que no tienen autor se podría decir que los escribió él. En el Salmo 22 se escribe, hace ya 3000 años, una anticipación, es decir, como 1000 años antes de la muerte de Jesucristo, exactamente la muerte que iba a tener el Señor, aun cuando no existía todavía la muerte de cruz. Vamos a examinar un poquito el Salmo 22. En el Salmo 22, versículo primero, testigos presenciales que vieron a Jesucristo en la cruz, escribieron que el Señor dijo estas palabras: Dios mío, dice, ¿por qué me has desamparado? Y así comienza el Salmo. Es como si el Espíritu omnisciente de Dios estuviera gimiendo los dolores que tus pecados y mis pecados causaron a Cristo en la cruz. De algo que todavía no venía, pero que Dios lo dejó escrito con constancia para que creyéramos. Por eso que el apóstol Pablo dice que Cristo no murió así nomás, sino que murió conforme a un argumento irrefutable de un Dios omnisciente, a conforme a las Escrituras. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Por ejemplo, dice el versículo 2, dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Y Jesucristo estuvo bajo la luz del día, y 3 horas de completa oscuridad Él estuvo en la cruz del Calvario. Y aquí ya se está diciendo que iba a suceder eso 1000 años antes de Cristo. Alguien me dirá, bueno, quizás el que lo escribió era un astrónomo famoso y sabía, calculando por el cielo, que entre 1000 años más iba a haber un eclipse solar de 3 horas, y bueno, sería así, porque siempre la gente le busca vuelta a la cosa. Pero sigamos leyendo. Versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron mis padres, nuestros padres. Dice, esperaron y tú los libraste. Y comienza a hablar aquí acerca de todos los sufrimientos. Vamos a saltarnos un poquito, y aquí habla un poquito en el versículo 14 acerca de los sufrimientos de la cruz. Dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue derramado, fue como cera derramado en medio de mis entrañas. Dice, como un tiesto seco, mi vigor, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Aquí está describiendo físicamente todo lo que significa una muerte por crucifixión. Versículo 16 dice, bueno, quizás vamos un poquito más adelante, aquí en el versículo 21, versículo 18. Esto sucedió y hay testigos oculares, no un testigo, sino que varios testigos que descubrieron que pasó eso después de 1000 años. Dice el versículo 18, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Versículo 19, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Y sigue hablando acerca del Señor. Y describe exactamente todo lo que pasó hace ya 3000 años. Ahora, alguien podría decir que el que escribió esto es una persona que incluso sabe que tú estás dudando hoy.
Incluso él sabía que muchos le iban a negar. Pero alguien podría decir que él no escribió esto. Alguien podría decir que la palabra de Dios, este libro, fue escrito por una persona que no es una persona que sabe todas las cosas. Y solo Dios es omnisciente. ¿Habrá otro libro semejante a la Biblia en toda la faz de la tierra, en todas las edades que ha habido? Jamás. Yo desafío a cualquiera que me diga, el libro que yo he escrito lo escribió un Dios omnisciente. Y vamos a probar que no es así. Porque solamente un Dios omnisciente no se equivoca acerca de lo que Él dice. Bueno, Él hablando acá también, dice hablando acerca del Señor Jesucristo, en el versículo 25, dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Está hablando que aquella persona que fue al polvo de la muerte se iba a levantar de los muertos, que iba a alabar a Dios. Y dice, anunciaré tu nombre, el nombre de Dios a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Vamos a otro salmo, el Salmo 16. El Salmo 16 en la Biblia se conoce como un salmo mesiánico. ¿Qué significa un salmo mesiánico? Que el autor comienza a hablar y de repente el Espíritu Santo comienza a revelar cosas que pertenecen a Cristo. Y él está diciendo acá en el Salmo 16, comienza el apóstol, el rey David a hablar, y en el versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Habrá algún hombre que se pueda decir que siempre puso a Jehová delante de él? En otra palabra, ¿habrá un hombre que nunca pecó?